¿Qué tal, aprendiz NDT? Vamos a revisar las etapas o los pasos de manera general para realizar una técnica visible removible con solvente. Vamos a usar esa muestra como ejemplo. Esta es una tubería de acero inoxidable. Tenemos una soldadura circunferencial con el proceso GTAW, proceso TIG. Vamos a usar esto como ejemplo. Entonces, ¿qué necesitamos de manera rápida y general? Necesitamos un penetrante. Este es un penetrante post emulsificable visible. Este es un penetrante, entonces, un tipo 2. Penetrante tipo 2 visible. ¿En cuál de sus versiones? El post emulsificable. Ese lo podemos quitar ya sea con el emulsificador o con solvente también. Necesitamos también solvente, un cleaner, un revelador. En ocasiones se ocupan herramientas adicionales o amplificadores, por ejemplo, una brocha, cepillo de alambre para limpiar, pues herramientas de medición, lámparas, exómetro, papel, un buen café también. Bueno, ¿cuál es el primer paso? Ahorita no vamos a hablar en términos de parámetros técnicos referidos en una norma en particular, va a ser general. No vamos a hablar de temperaturas, de presiones, de tiempos, de distancias, porque eso ya se hace en base a una necesidad en especial, a condiciones ambientales, al tipo de pieza. Se toma la información técnica y se plasma en un procedimiento específico. Entonces vamos a ver de manera general. El paso 1, siempre el paso 1, la primera etapa va a ser cumplir con una condición que dicen los códigos y las normas, que es tener la superficie de interés al área de interés limpia y seca. Esa es la primera condición. Primera condición que en realidad engloba dos cosas. Zona de interés limpia y seca. Por lo tanto, lo primero es la limpieza. Vamos a ver. Para la limpieza también podemos usar el mismo solvente limpiador. También se puede utilizar. En esta etapa de la limpieza sí se puede aplicar de manera directa. Aquí no hay problema. Indicios de que ya está limpio. Bien, esta es la primera etapa de la limpieza, pero hay que esperar a que se seque. Recuerda la primera condición: área de interés limpia y seca. Ahorita ya está limpia, pero aún no está seca en su totalidad. Ahora generalizando, no enfocando en ninguna normatividad. ¿Cuánto es lo que se debe de limpiar después del área de interés? Bueno, para cumplir con lo que dicen la mayoría de normas,
1,5 pulgadas después del borde de la soldadura, o incluso 2 pulgadas, está bastante bien. Con 1,5 pulgadas creo que cumplimos, tal vez hasta 2 sería bueno, ¿no? En el secado, en el primera etapa de secado, ¿cuánto? Tampoco hay un tiempo establecido, porque estamos de acuerdo que dependemos de las condiciones ambientales incluso, ¿no? Dependiendo de la temperatura que tengamos o en la que esté la tubería o la estructura o lo que estamos inspeccionando, pues cambia el tiempo en el que se va a secar. Entonces no podemos generalizarlo hasta no tener un procedimiento específico, pero lo que sí es verificar que esté limpio y seco, eso sí lo podemos ver de manera general. Recordemos también la importancia de una inspección visual en todas las pruebas no destructivas, en todas, no nada más en líquidos, sino en todas. ¿Para qué me servirá conocer la pieza visualmente? Para yo anticiparme a las posibles indicaciones no relevantes que tenga al final en la etapa de revelado. Anticiparme a eso. Yo voy a tener en cuenta cuáles superficies tengo inspeccionando, es decir, si son rugosas, si son tersas, si hay algún socavado, si hay algún valle en la soldadura. Eso me ayuda mucho en la interpretación final. Conocer la superficie de examen. Ahí, mientras termina de secar, echamos la gasolina. Pues ya está limpio y seco. Después de condición de limpio y seco, ¿cuál es la siguiente etapa? Bueno, pues ahora vamos con la aplicación de el penetrante. Este es visible, post-emulsificable, por lo tanto lo podemos remover con solvente, con la técnica C, técnica de remoción C, penetrante tipo 2. Es decir, ¿qué técnica tenemos aquí? Técnica penetrante, exactamente, tenemos la técnica 2, C, que sería visible, removible con solvente. La aplicación, recordemos, hay muchas maneras también. Hay por aspersión directa, la hay también por inmersión, por vaciado, con pistola electrostática, con brocha, con pincel, dependerá de la necesidad, dependerá de eso, ¿no? Ahora, si te estás preguntando para qué es este papel que le pongo aquí, bueno, porque mira, ahorita yo estoy en condiciones ideales y yo puedo colocar la pieza a mi conveniencia, según mi comodidad, pero eso en campo no pasa. En campo tenemos que adaptarnos a la posición de la pieza que estamos inspeccionando. Entonces, si tenemos una soldadura en una tubería y está, digamos, a cierta altura, cuando aplicamos regularmente los penetrantes, por cuestiones de gravedad tiende a irse escurriendo, y es normal. Si tenemos el tiempo para estar cerca del área de inspección mientras está el tiempo de penetración transcurriendo, está bien, porque podemos ir limpiando lo que escurre. Pero si tuviéramos que movernos un poco o no estar tan cerca, pues esto ayuda a que no se escurra tanto por cuestiones de gravedad. Entonces, pues una simple ayuda, ¿no? Para no tener tantos escurrimientos hacia abajo, ¿no? Simplemente es para eso.
Entonces, en este caso en particular lo vamos a aplicar con brocha. ¿Qué ventajas me daría este tipo de aplicación con brocha? Que me rendiría más, le sacaría más provecho al producto, al penetrante, porque con aspersión tiende a gastarse más. Claro está que cuando son áreas más grandes es conveniente directamente con la aspersión. En áreas pequeñas, pues con una brocha, digamos que me da más rendimiento el producto, el líquido penetrante, y pues no se escurre tanto cuando estamos hablando de áreas más reducidas, más pequeñas. Para áreas incluso más pequeñas todavía, como por ejemplo algunos biseles de tuberías de diámetro pequeño, ni siquiera esto me serviría un pincel algo más pequeño. Entonces en áreas más localizadas lo que puedes hacer es vaciar un poco de penetrante sobre una tapa, un recipiente pequeño, y tenerlo aquí líquido, tener un pincel, meterlo y como si estuvieras pintando sobre el bisel. Zonas más pequeñas incluso me ha tocado ver, más localizadas, muy pequeñas, incluso con un cotonete, con un algodón. Aplicas un poco sobre el algodón, el aplicador, el cotonete, lo que tengas, y se aplica así, como si estuvieras pintando. En realidad hay muchas maneras, ¿no? Actualmente hay penetrantes en presentación como tipo marcador también, donde ya no está así, ahora viene en un marcador y ahorras todavía mucho más. Hay otras industrias donde tienen el penetrante no así, sino en tinas grandes, recipientes muy grandes, donde la pieza se sumerge. Esa es aplicación por inmersión. Hay con pistolas electrostáticas también, hay muchas versiones de aplicarlo, depende que la necesidad. Volvemos que las técnicas se tienen que adaptar a la necesidad que tú tengas. Entonces no es universal la manera de aplicarlo, es adaptarse a la necesidad, adaptarse. Después de que se aplicó el penetrante, va a transcurrir un tiempo de penetración. Ahorita lo que está pasando aquí es el tiempo de permanencia, ¿sí? El tiempo de permanencia, tiempo de penetración, al español lo conocemos. Y te vas a preguntar, ¿y cuánto tiempo le debo dar? Misma respuesta que estoy dando en todas. Depende de la necesidad. Hay tiempos clásicos y muy conocidos de 10 minutos, hay tiempos de 5 minutos, de 15, de 20 minutos. En algunas industrias como la ferroviaria me ha tocado conocer técnicos, inspectores que utilizan tiempos de penetración muchísimo más prolongados. Incluso hablan de más de 1 hora, tiempos de penetración, pero es dependiendo su necesidad, lo que busquen, ¿no? A lo mejor son grietas muy cerradas o discontinuidades muy pequeñas, o la temperatura no los ayuda. Aquí la condición, ¿cuál es? Que se cumpla con un tiempo mínimo según tu necesidad y la norma y tu procedimiento, y que no se seque, que no se evapore, porque si el penetrante se seca y se evapora, entonces ya sería difícil que salga de la discontinuidad en la etapa de revelado, y también sería difícil quitarlo. Entonces hay que cuidar que no se seque, simplemente que no se seque. Permiten la mayoría de normas reaplicar penetrante, es decir, si pudiéramos detectar visualmente o con el tacto que ya se está secando, se puede reaplicar penetrante fresco para aumentar el que ya está y así continuar con el tiempo de penetración, de permanencia. Hay varias reglas que se pueden seguir.
puedes aprovechar el tiempo de la penetración para preparar el material que vas a utilizar, empezar a llenar el reporte, tomar datos de la pieza. Es importante, ¿no? Es un dato importante que a veces nos olvidamos de él, pero es necesario tener los datos exactos de la pieza. Si tiene algún número específico, un número de control interno, algún número de serie, alguna descripción sobre el tipo de sistema, si es que es tubería, la estructura, dónde está a lo mejor ubicada. Esa es información importante. El tipo de fluido, si es que es tubería y lleva algo, las cargas, si es que es una estructura, si son cíclicas, si son estáticas, datos operacionales, incluso puede ser información que nos sirve para el reporte, ¿no? Para el reporte, porque no todo es hacer la inspección y ya, ¿no? Es decir, al terminar interpretas, evalúas, pero luego viene elaboración de reportes. Hay que reportar resultados, que desde mi punto de vista pues es algo que a mí no me agrada mucho, pero es parte de la inspección, reportarlo, hacer reportes. Entonces hay que tener información suficiente. Actualmente, con la facilidad de los celulares, pues si se permite en la planta donde estemos tomar fotografías, en algunos casos hacer algunos dibujos tal vez a mano sobre la pieza particular o la ubicación de la pieza, preguntar con el cliente quiénes van a firmar el reporte, qué datos adicionales quieren que vaya incluido ahí en el reporte, ¿no? Si necesitan fotografías de todas las etapas de la inspección o solo cuando se limpió, cuando estaba en tiempo de penetración y cuando se reveló, o necesitan más fotografías, también había que aclararlo, ¿no? Hay que aclararlo. Pequeño recordatorio de teoría. Recuerda de las bondades del método de líquidos penetrantes, aplicable a materiales metálicos, no metálicos, ferrosos, no ferrosos. Puede ser plástico, algunas cerámicas, vidrio, acero inoxidable, pueden ser piezas de aluminio, aceros al carbono. Esa es la gran ventaja de este método. ¿En qué tipo de materiales ya no se puede aplicar este método? Pues los materiales conocidos como porosos o materiales permeables. Esos ya no se pueden. ¿Y cuáles son? Pues un ejemplo de ellos serían las paredes de concreto, ¿no? Una pared de concreto es un material permeable. Por lo tanto, si yo le aplicara ahí, ¿qué va a hacer? Pues va a absorber porque es material poroso, ¿no? Si yo aplico esto en una esponja, por ejemplo, pues material obviamente poroso y muy permeable y absorbería ese líquido. En esos es donde no se puede, o en cartón tampoco se puede, en tela tampoco se puede. Entonces, un poquito de lógica y sentido común para saber dónde sí se puede y dónde no se puede, porque estamos usando un líquido capilar, altamente capilar. Bueno, ya hice tiempo con esa pequeña plática. ¿Qué sigue después? Ahora, si me paso del tiempo que hice mi procedimiento, imaginemos, solo es un ejemplo, que tu procedimiento dice, le vas a dar 10 minutos de penetración y queda muy cerrado, ¿sí? Pero yo por cuestiones que ande haciendo otras cosas, o hablando con el cliente, o hablando con mi compañero, con mi compañera, o no sé qué esté haciendo, le doy 12 minutos o 15 minutos, ¿pasa algo malo? Pues no. Siempre y cuando no se seque, no pasa nada. Ahora, en la remoción, vamos a ver cómo se hace. Y también te recomiendo, porque me ha pasado, por eso te lo digo, identificar bien qué líquido trae cada versión de la lata, porque como hay muchas marcas actualmente de penetrantes, a lo mejor te acostumbras incluso al color de la lata a identificar cuál es solvente, cuál es revelador, cuál es penetrante, posiblemente. Pero si después usas otra marca y tienen colores diferentes, pudieras confundirte. A mí me ha pasado que en lugar de, aquí que voy apenas a quitar, en lugar de aplicarle, por ejemplo, un poco de solvente al papel o el trapo, le aplico revelador y me equivoco. O en la última etapa, que es lo peor que me ha pasado,
ya estoy por terminar, se lleva tiempo esto, hay muchos tiempos de espera, y en la etapa del revelado agito según yo y no me doy cuenta de que no se escucha ese sonido característico del revelador. No me doy cuenta porque estoy pensando en otra cosa o hay mucho ruido, ¿no? Y en lugar de echarle revelador le echo solvente. Entonces al echarle solvente en esa etapa en la que apenas voy a revelar, pues ya eché a perder la prueba, ¿no? Entonces me ha pasado. Te recomiendo entonces que identifiques bien los colores de las latas, cuál es cuál, para no confundirte, porque hasta los colores pudieran confundir. Entonces ahorita vamos con la remoción del exceso de penetrantes, es la siguiente etapa. Si estamos con una técnica C, la técnica C que se dice con solvente, no significa, claro está, que se va a aplicar el solvente directamente. En esta etapa no. Al final y al inicio de la prueba sí, pero aquí no. Entonces es aplicar solvente sobre papel o trapo limpio y irlo tallando. En realidad es una técnica de tallado, ¿no? Tallado. Y cosa importante, como es una técnica de tallado, de frotado, no es recomendable y no sería lo más correcto usarlo en superficies muy rugosas. En una soldadura muy rugosa no sería lo más recomendable. Por ejemplo, soldaduras con procesos MAU, dependiendo cada caso, no, pero la mayoría pues son soldaduras más rugosas. Ahí ya no sería tan conveniente usarlo con esta técnica. Vamos a ver si este nivel de rugosidad me permite quitarlo correctamente. Entonces vamos ya a la remoción. En esta etapa de la remoción se empieza de preferencia con el papel o el trapo limpio y seco, es decir, todavía no le vamos a poner solvente. Vamos a tratar de quitar lo más que podamos así, con trapo, papel o papel seco. Trapo, papel seco, lo más que se pueda. Hay muchos mitos de que si tiene que ser en una sola dirección, que no lo puede regresar. Eso ya depende de cada persona cómo esté acostumbrada a trabajar, ¿no? En ningún momento normativo, algún documento normativo te dice si regresas poquito ya cometiste un error, no lo dicen, pero ya depende de uno, no cómo esté acostumbrado a trabajar. Es mera técnica y costumbre. Siempre y cuando logremos el objetivo, que es detectar discontinuidades relevantes, pues cada quien tomará sus técnicas, ¿no? Hay quien ejerce más presión a limpiar, hay quien ejerce menos presión, y eso pues no se controla de la misma manera por diferentes técnicos. Cada quien lo hace a su manera, ¿no? Entonces vamos a tratar de quitar lo más que se pueda con el trapo o papel seco que estemos usando y limpio, lo más que podamos. Tener cuidado en el borde en el caso de soldadura, en el borde del cordón, en el pie, porque ahí es donde a veces se acumula, y ya que quité la mayoría de penetrante, lo más que pude con trapo o papel seco totalmente. No sé si alcanza a ver ahí, pareciera limpio pero aún tiene trazas de penetrante. Entonces en este caso es donde ya entra en juego esto, el revelador, ya entra en juego el limpiador o solvente. Entonces, error echarlo ahí, lo correcto es en el trapo o papel que estés usando, ¿no? Y es ligero, tampoco tienes que exagerarle en aplicarle solvente. Es ligeramente humedecido. Y ahí vemos la diferencia entre usarlo seco con el solvente. Aquí ya quita más. Ahora que ya usamos papel o trapo con solvente,
La última etapa de la remoción se puede terminar también con papel o trapo seco, así como lo iniciamos la etapa de la remoción del exceso de penetrante, así la podemos terminar agarrando un trozo de papel o trapo limpio y seco en la última etapa. No te voy a decir que debas seguir una dirección de limpiado hacia allá o hacia acá, que no regreses, porque esas serían condiciones ideales, perfectas, ¿no? Pero en realidad en campo es otra cosa muy diferente. Es otra cosa muy diferente. Y sí hay que cumplir con ciertas reglas que son críticas, pero hay que hablar de la realidad, ¿no? En campo es una cosa muy diferente. Muy diferente. No es lo mismo estar aquí, haciéndola sentado, con el cafecito, con el aire acondicionado, escuchando música, a estar a 37 grados en campo, sin sombra, con mucho ruido alrededor, ruido ambiental, o estar en alturas a lo mejor, o estar cerca de una zona pantanosa donde hay mucho mosquito, donde hay a lo mejor otro tipo de animales, serpientes, no sé, es diferente, es muy diferente. Entonces ya quitamos el exceso de penetrante, estamos en esta etapa, se quitó el exceso de penetrante, ahora viene otro tiempo de espera. ¿Por qué? Para permitir que el poco solvente que usé en esta técnica se evapore completamente. Tenemos que esperarnos a que se evapore también. Como es un solvente y el solvente sí es altamente volátil, no tarda tanto tiempo, pero recuerda, depende de las condiciones, temperaturas, tipo de pieza, lo que haya tu procedimiento. Entonces ahora ya lo tenemos casi listo para la última etapa, casi listo. También como recomendación para cuando andamos en campo, estos trapos o papeles que ya están impregnados, hay que preguntar con el cliente o con alguien de seguridad dónde los podemos colocar. No los vamos a colocar en cualquier lugar porque es trapo o papel ya impregnado con químico. Entonces hay que preguntar bien dónde lo vamos a colocar. De preferencia, puedes irlo apartando si tienes posibilidades en alguna bolsa o en alguna zona en particular que no se vuelen, que no se los lleve el viento. Para al final del trabajo preguntar dónde tiro esto, dónde lo coloco, o dárselo a los de seguridad y ellos dispondrán de dónde. Ellos dispondrán de dónde. Incluso hay marcas como esta que estoy usando ahorita, donde después de tener la primera condición, que es limpio y seco, las latas vienen marcadas con pasos muy simples, ¿no? Esto que es el penetrante viene como paso 1, viene ahí, dice este es el paso 1. Después el solvente con el que quitamos el excedente viene como paso 2, así viene ahí. Dice, este es el paso 2, que ya lo hicimos. Y el revelador viene con paso 3. Dice, bueno, ahora vamos con el paso 3. Entonces, hasta eso viene marcado, ¿no? Hasta eso. Ok, vamos con la última etapa, el revelador. Ahora, bueno, déjame, me echo un poquito de café.
para los que somos aprendices. Yo me considero todavía aprendiz porque en realidad uno sigue aprendiendo siempre si quiere seguir creciendo en esta y otras industrias, creo yo. Entonces no hay que confiarse de lo que conocemos, hay que seguirse preparando, actualizando. Entonces algo muy simple que te quiero explicar ahorita, tal vez muchos ya lo conocen, otros no, pero aquí está el dato. Vas a escuchar que se tienen que agitar estos recipientes presurizados o estas latas, estos aerosoles, ¿no? Pero ¿cuál es el que se agita? Es decir, hay algunos que no lo necesitan. Por ejemplo, el penetrante viene totalmente diluido, es decir, no trae algo con el que se haya mezclado y que por gravedad se asiente. No es una suspensión, el penetrante no es una suspensión. Por lo tanto, no es necesario agitarlo y te das cuenta por algo, por el sonido. Entonces, lo agitas y sigue teniendo el mismo sonido antes de haberlo agitado, es lo mismo, ¿no? Entonces el penetrante no es necesario. Veo de repente, me ha tocado ver en campo, a lo mejor gente que va empezando, que está el penetrante y antes de aplicarlo empieza a agitarlo, porque así le dijeron que se tenían que agitar, pero el penetrante no. El solvente, el cleaner, ¿es una suspensión? Tampoco. Por lo tanto, es el mismo ruido antes de agitarlo a después de agitarlo. No es necesario agitarlo. Pero el revelador, esta forma de revelador es suspensión no acuosa, es decir, viene suspendido en algún otro líquido que no es agua, por eso es suspensión no acuosa. Y como dice suspensión significa que sí hay partículas de revelador suspendidas, por lo tanto con el tiempo y por cuestiones de gravedad, de densidad y otras cosas se asientan, es decir, tiene un sonido diferente a antes y después de agitarlo, si es que ya estuvo mucho tiempo sin moverse, ¿no? ¿Sí? Entonces escucha este sonido ahorita que todavía no se agita, ¿sí? Otra cosa importante, antes de aplicarlo a la zona donde queremos revelar, hay que verificar el funcionamiento de la boquilla de salida, porque muchas veces sin darnos cuenta se dañan, y si yo no verifico cómo funciona y ya estoy en la última etapa y aplico y ya no funciona bien y escurre mucho o sale puro solvente, pues ya eché a perder la prueba, ¿no? Entonces pues hay que verificar alguna zona cercana tal vez, o en alguna pieza que tenga cerca, o en el aire incluso, ¿no? O en el aire. Ejemplo claro, salió revelador, puro solvente, pero se dice que es revelador porque no salió revelador, puro solvente. ¿Sí? Ahí está el ejemplo claro, no salió revelador. Entonces si yo lo hubiera aplicado así, error gravísimo, porque ya le eché puro solvente, ya diluyó lo que estaba ahí adentro y ya no tiene validez esta prueba. Entonces estoy con revelador, recuerda. Entonces hay que agitarlo porque no salió revelador, no salió, y pues uno sigue probando, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque ese es un revelador nuevo, lo acabo de abrir, no se había utilizado, entonces lleva rato ya. Ahora ya se empieza a escuchar diferente, ¿verdad? Escucha. Aquí tenemos un agitador interno, ¿sí? Y si trae agitador interno, por lógica y por sentido común, sí se agita. Por lógica y sentido común y hasta el sonido no, porque es una suspensión, recuerda eso. Ahora sí, diferente, ¿verdad? Ahí está. El sonido me dice mucho. Ahora vamos a ver si es cierto, ¿no? Tengo una pieza que usaré en otro video, es acero de carbono.
ahora sí es diferente, miren. Ahora sí hay revelador, está saliendo el revelador en suspensión no acuosa. Ahora sí. Pero te diste cuenta, salió revelador hasta que ya escuché el sonido de ese agitador interno. Entonces, aguas, el revelador sí se tiene que agitar y hay que tener cuidado de no cometer ese error que ahorita evité, porque digo, en alguna ocasión sí me pasó. Por eso es que lo tengo mucho en mente, porque pues me he equivocado varias veces y a veces está bien que nos equivoquemos para que no se nos olvide. Otra recomendación de campo, otra recomendación ya en el área. No hay una distancia fija a la cual se aplique este revelador. Es decir, algunos decían o dicen 12 pulgadas, 15 pulgadas, 20 pulgadas de separación. No hay una distancia en realidad fija, porque depende de la presión que nosotros ejerzamos aquí, depende hasta de la marca del producto que estamos usando, depende del viento que tengamos, ¿sí? No va a ser lo mismo que estés en condiciones ideales como yo estoy, a que estés en un área donde hay mucho viento. Entonces si lo aplicas muy lejos, pues obviamente que no le va a llegar nada a tu pieza, el viento se va a llevar todo, ¿no? Entonces condiciones ambientales también son importantes, ¿no? Entonces no hay una distancia en realidad fija, depende ya de cada quien y uno va agarrando experiencia poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ahora, ¿cómo debe ser la capa de revelador? En el caso de los penetrantes visibles, la capa debe ser una capa uniforme blanca y uniforme, porque la necesito para hacer contraste con el penetrante rojo. Revelador blanco, penetrante rojo, necesito ese contraste. Entonces, una de sus funciones es hacer contraste, otra de sus funciones es extraer el penetrante que está dentro de las discontinuidades, si es que las hay. Entonces, dependerá de la presión que yo ejerza, ¿de acuerdo? Y es bueno probar en otras zonas, no en tu zona real de interés. Puedes probar en otras cercanas, ¿no? Por ejemplo, si tú todavía no tienes bien medida la presión o tu distancia propia, entonces puedes hacer pruebas. Bueno, si lo aplico muy cerca, se escurre. Y estoy hablando de mi caso en particular y en las condiciones en las que estoy. Si lo aplico medianamente, pues sale más o menos. Si lo aplico muy lejos, la capa queda muy delgada, tal vez un poco más cerca. Yo creo que esa me funcionó. Entonces hice 3 pruebas y la última prueba fue la que más me gustó, porque quedó blanca. Entonces es así, no te frustres en pensar de que lo tengo que hacer a una distancia, o tengo que agitar todas las latas, o los tiempos. Depende de cada necesidad. Bueno, entonces yo más o menos ya medí en estas condiciones cuál sería la distancia, y ahora sería la aplicación. Vamos a cerrarle aquí el cafecito y voy a tratar de acercarlo un poquito más. Ahora puedes esperar a que seque un poco, y si tú logras ver que en algunas zonas quedó muy delgada esa capa de revelador, no pasa nada, le puedes aplicar otro un poco. Es la ventaja de que quede delgada. Puedes tú regular la cantidad o el espesor de ese revelador. Y dices, bueno, le aplico un poco más. Es decir, aquí aplica la clásica de que es mejor que le falte, ¿no? Porque le echo otro poco y ya, solucionado. Pero si se pasó, ya no se puede quitar. Y ahí está, ahora sí. Quedo contento con esta aplicación. Es agradable para mí. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es la siguiente etapa? Pues
el tiempo de revelado. Recordemos que en este método de líquidos penetrantes hay muchos tiempos de espera, es decir, si es tardado si lo comparamos con partículas magnéticas. Hay varios tiempos de espera. Este es otro tiempo de revelado, pero no significa que voy a estar aquí parado esperando, no haciendo nada. Puedo, como te decía, ir juntando los trapos, los papeles que ya utilicé, a lo mejor pedir información adicional, pero es importante monitorear de vez en cuando cómo crecen las indicaciones, o incluso hacer una inspección visual sobre esto, aunque todavía no cumplamos con el tiempo mínimo de revelado, pero como monitoreo me ayuda bastante en la interpretación final. Es decir, ver que en un inicio sale una pequeña inspección y bueno, continúa el tiempo de revelado, ¿no? Mientras haces otra cosa. Y ahora que ya estamos en esta etapa, que ya pasó el tiempo aplicable para tu caso en particular, el tiempo aplicable de revelado, que sigue, pues ahora viene la interpretación. ¿Qué es interpretar? Pues las indicaciones que pudieron haber surgido, clasificarlas si es que son relevantes, no relevantes o son falsas, ¿no? O son falsas. Debo identificarlas. Las no relevantes son las causadas por la configuración geométrica o el acabado superficial de tu pieza. Esas son las no relevantes. Las falsas es por haber limpiado mal o haber hecho algo erróneamente, alguna etapa errónea, como a lo mejor no haber limpiado bien, y si quedó algo de suciedad o escoria, pues eso puede provocar otra indicación que serían falsas, ¿no? Es decir, por una mala aplicación de la técnica, esas son falsas. Y las indicaciones relevantes son las provenientes de discontinuidades que no deberían estar aquí, como poros, grietas, falta de opción, faltas de penetración, traslapes, socavados, etc. Entonces, en esta, indicaciones relevantes, no hay. Nada relevante. Si tuvieras todavía aún dudas sobre qué es o no es, bueno, te puedes apoyar incluso de auxiliares, ¿no? Nada relevante. Ni sé si se ve bien, pero bueno. No creo por la distancia, Entonces ya está. Nada que reportar, nada relevante. ¿Cuál es la siguiente etapa? Y que es la etapa final. Pues limpiar otra vez la superficie. Una vez que ya tomaste fotografías, evidencias, medidas, si es que hubo algo que medir, viene la limpieza final. Ahora aquí ya en la limpieza final, cuando ya terminaste, ya puedes limpiar de una manera diferente, ¿no? Lo importante es no dejar esa mezcla de penetrante con revelador o revelador sobre la superficie, porque el revelador ya una vez que secó en realidad es como un talco, es un polvo, un material higroscópico. Es decir, absorbe humedad. Va a absorber humedad del ambiente que se va a adherir a la superficie de la pieza que estás inspeccionando y provoca inicialmente oxidación. Por lo tanto, pues hay que limpiarlo al final. Y estamos en la etapa final de la prueba, es decir, ya puedo aplicarlo. El solvente me fijo porque luego me equivoco. Ya lo puedo aplicar
directo, ¿no? Porque ya acabé la prueba. Aquí sí se puede. Aquí sí se puede. Pues listo, terminamos con la técnica 2C, es decir, técnica visible removible con solvente.